Empezamos esta segunda parte, bendiciones a todos, de la segunda parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acuérdense que estábamos viendo cómo la escritura nos muestra de que estas dos casas se dividieron. Y vamos a abrir la escritura en Juan capítulo 14. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 14, donde el Señor les mostró algo que era incomprensible para el Judá de ese tiempo. ¿Y qué era lo incomprensible para el Judá de ese tiempo? Que un ser humano, un hombre, les dijera que todo el judaísmo, toda la religión que ellos habían formado y lo que habían tomado de la Torá, pero lo que habían desechado de la Torá y las adiciones que ellos habían creado, los 612 misbot, de 613 misbot, como eso no era la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que hace Yahshua HaMashiach? Lo saca de esa irrealidad en que vivía la casa de Judá. Por eso muchos hoy dicen ser, ¿no? Dicen, nosotros somos también hoy en día, que es otra cosa que hay que aclarar, que dicen que son de la casa o sea, que creen, siguen las raíces judías, pero andan, escúchenlo, yo no estoy juzgando, quiero que lo sepan. Ser o buscar las raíces judías, conocer las raíces del pueblo de Israel y las raíces hebreas, no quiere decir que yo tenga que transformar. Por ejemplo, ahora me tengo que dejar crecer la barba, que tengo que andar con una kipá, No, porque la verdad es volverse a la realidad que la escritura busca que yo la tenga. Algo que nosotros debemos entender, que la escritura es el vivo Dios. Y cuando yo me vuelvo a la escritura, a entenderla, a reconocerla, yo estoy queriendo entender a mi Dios y reconocer lo que es Dios, ¿no? Por eso, lo que el Señor les dijo en Mateo 23:15 es de que ellos buscan los prosélitos y los convierten 2 veces más en hijos de ¿qué? Del infierno. ¿Por qué? Porque dicen las imposiciones que ni siquiera ustedes pueden llevar, cargar o cumplir, se las hacen llevar o cargar a otros, ¿no? Pero por eso en Juan 14:6, ¿qué es lo que les dice el Señor? No es así. ¿Y qué les dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego les dice, nadie puede ir al Padre excepto por mí. Y por eso es algo que nosotros debemos entender, que el Mesías, nuestro Dios y Señor, ¿qué es lo que hace? Les muestra que Él es el Mesías, porque eso es algo. Cuidado que también, pero no es el tema ahora, vamos a mostrar también, vamos a estudiar cómo Jesucristo, o sea, el Mesías, sí se le revela, a Judá se le reveló y se le reveló también a los gentiles, al Israel que estaba perdido, se les mostró y les dijo, yo soy el Mesías. Porque hay personas en la corriente, sobre todo ortodoxa, que dicen que el profeta Jesús o el profeta Yahshua jamás les confesó que él fuera el Mesías, y él sí lo hizo, ¿entendido? Pero ese no es el tema de hoy. Ahora vamos a mirar Juan 19 y vamos a mirar cómo solo Judá pensaba que hacerse pueblo de Dios era por medio de ellos y sus ceremonias y no por medio de Yahshua HaMashiach. En el capítulo 10
versículo 9 dice así. Capítulo 10, versículo 9. Y dice: sí, yo soy la puerta. Los que entran a través de esta puerta se salvarán. Entrarán y saldrán y hallarán pastos verdes. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es dar vida eterna y abundante. ¿Lo están entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que el Señor les está acá y hablando? El Mesías a su pueblo. Les está hablando que Él es la puerta del redil por donde entrarán las ovejas que se habían extraviado. Ahora vamos a mirar el versículo 20 de ese mismo capítulo 10, 20. ¿Y qué pone? Y pone: o tienes demonio o está loco, decían algunos. ¿Por qué le hacen caso? Y entonces ahora en el 21 dice, pone: los endemoniados no hablan así, decían otros. Además, ¿puede un demonio abrirle los ojos a un ciego? Cuando ellos, escúchenlo bien, el pueblo de Judá cometió un error porque blasfemaron al Espíritu Santo, porque las obras del Mesías se las atribuyeron ¿a quién? A Belcebú, el rey de los demonios, y dijeron: tú echas los demonios fuera, pero por Belcebú. Entonces imagínense qué es lo que hicieron ellos. Blasfemaron al Espíritu Santo por no reconocer no solo el Mesías, por no reconocer y no conocer bien la Escritura. De ahí está de que nosotros tenemos que estudiar, analizar profundamente la Escritura. ¿Para qué? Porque en ellas es que, por eso dijo el Señor, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que ¿qué? Dan testimonio del Mesías. Ahora, ¿qué es salvación? La salvación, acuérdense, porque muchas personas tienen conceptos como errados de lo que es la salvación, pero la salvación no es para no ir al infierno. Eso no es la salvación, sino es para que nosotros podamos que entrar en el pacto que Dios puso a su pueblo. Eso es la salvación, entrar en el pacto. El nombre de Yahshua, ¿qué significa? Dios Salvador. Pero ¿y qué es la Salvador? Hacernos uno con Él, hacernos uno. ¿Bajo qué identidad vino Dios hecho carne? ¿Bajo la identidad de qué? De un israelita. Entonces, por eso Él vino y se hizo parte del pueblo escogido, para que nosotros nos hagamos parte del pueblo escogido, para entrar en las bendiciones del pueblo escogido, pero también para que nosotros estemos bajo los pactos del pueblo escogido. ¿Eso queda claro? Por eso entonces es entrar al pacto de Israel. Por eso el Mesías es la oportunidad. ¿Para qué? Para tener un nuevo nacimiento, que es lo que Él viene a enseñar, ¿no? Pero ahora, los fariseos, ¿qué intentaron en todo el momento? Enseñando que hacerse judío, que hacerse era salir del gentil, ¿no? De ser gentil y volver. Pero esa fue la eterna lucha que tuvo precisamente el judío ¿con quién? Con el Mesías, porque el Mesías enseñaba que la forma correcta no era a través de la religión, sino ¿cómo? Sino que era por medio de ¿qué? De un nuevo nacimiento. Ahora, en nuestro Señor, o sea, el Mesías enseñó algo, y Él vino en un tiempo perfecto. Pero ahora, lo que es, escúchenlo bien, todo Judá se tiene que entrar en el pacto de la salvación. Todo Efraín tiene que entrar en el pacto de la salvación. Pero no solo eso, aquí viene más. Todo el cristianismo tiene que entrar en el pacto de la salvación. Todo el protestantismo tiene que entrar en el pacto de la salvación. Todos los evangélicos tienen que entrar en el pacto de la salvación.
para poder ser un solo pueblo, un solo Israel. ¿Lo estamos entendiendo? Porque por eso el que no acepta al Mesías ha desechado al Dios de la Escritura, y eso lo debemos tener claro. Y no solo eso, sino nosotros también lo tenemos que conocer por su nombre original, por su nombre verdadero, para dar un testimonio verdadero. Ahora, por eso es que mirando esto así, lo que enseñó el Mesías para ellos que era una auténtica locura. Ellos decían, este hombre dice que todo el trabajo que se hizo, toda la labor de siglos, creando todas estas leyes nuevas que le adicionamos a la Torá y que hemos vivido bajo ellas, o sea, nos está enseñando lo que por cientos de años se hizo, no es la verdad, y que tenemos que mirar más allá de nosotros en lo profundo del corazón. Eso era lo que ellos no podían entender. Y por eso ellos decían, si nosotros todo el tiempo hemos judaizado. Pero nuestro Señor, ¿qué les empezó a decir? Nuestro amo, nuestro rey les decía, no, están errados. ¿Y qué hizo con Nicodemo? Le dijo, si no naces del agua y del espíritu, no. ¿Qué le dijo? No entrarás en el reino. Entonces es nueva la doctrina de Yahshua. ¿Es nueva? No, es la original que se había perdido, porque se perdió escuchen bien, ¿cuándo se pierde la esencia del evangelio? ¿Cuándo se pierde la esencia de la escritura? Cuando nos olvidamos ¿de qué? De la escritura. Se pierde la esencia de la escritura cuando yo me olvido de la escritura, y eso sigan apuntando. Y entonces ahora por eso el Mesías nos vino a decir nacer de nuevo. Por eso, ¿quién extendió la necesidad de ese nuevo nacimiento? No solo a Efraín, que eran como los gentiles, sino también a Judá. Nuestro Dios el Mesías vino a decirle, todos necesitan nuevo nacimiento. Por eso cuando los enfrentó con su pecado, ¿qué sucedió? Pues que se hizo enemigo. Y ya lo explicamos por qué se hizo enemigo. ¿Por qué? Porque cuando yo a alguien le muestro su pecado, esa persona, si no tiene una sana relación con Dios, me verá como su enemigo. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Por el pecado que mora en ella. Pero si esa persona está dispuesta a abandonar su pecado, no me atacará, sino se rendirá y reconocerá su falta y su error. ¿Ok? ¿Queda eso claro? Por eso, cuando hay una disputa entre dos personas y una intenta con amor mostrarle su pecado, su fallo, su error, y la otra ataca, ¿qué nos está diciendo? Que la que tiene el pecado no quiere renunciar. Y eso es lo que se mira mucho en las consejerías y en las restauraciones. Si me ataca, ¿por qué ataca? Si uno ataca al otro en una consejería, ¿por qué es? Fácil, porque esa persona no está admitiendo. Y todo el que ataca a otro, escúchenlo, es porque no quiere soltar su pecado. Y eso es fácil, de entenderlo. Por eso, antes de que Yahshua ser salvo, ¿qué era? Es esa raíz que él llevaba del pueblo auténtico judío, ¿no? Yahshua trae por eso de nuevo un concepto totalmente transformador, nacer del Espíritu. Y ellos dicen, ¿cómo es eso? ¿Cómo se hace? Por eso Nicodemo les decía, esto no lo puedo entender. Nicodemo es una representación de lo que el pueblo de Judá no les podía entrar. Por eso, ¿cuál es el llamado hoy? Escúchenlo, el llamado es que los judíos, o sea, todo Judá, que Israel, todas las 10 tribus, que todo el cristianismo, todos los protestantes evangélicos y todo el mundo nazcan del Espíritu. Ese es el llamado. Y entonces ocurrirá ¿qué? Lo que ocurrió con los apóstoles en el aposento alto en
Hechos 1:8. ¿Y qué ocurrió? Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, algo que tenemos que decirlo es que ¿quién fueron los que mataron o crucificaron al Mesías? ¿Quiénes? Los judíos, o sea, la casa de Judá. Pero entonces también los gentiles, pero eso es algo que no se enseña. Si me dicen, ¿quién crucificó al Mesías? Y todo el mundo rápido dice, los judíos o los israelitas, ¿no? Pero no lo enfocan bien. Judá lo asesina, ¿no? Pero también Efraín y los gentiles, los dos mezclados. ¿Por qué? Porque si yo no hago nada para detener algo, soy cómplice. Entonces, tanto unos como los otros, ¿quiénes crucificaron al Mesías? Pues Judá, todos, pero se estaba cumpliendo la escritura y la profecía. Por eso es que muchas veces se creó un odio entre los ortodoxos y los cristianos o el cuerpo evangélicos o protestantes, porque decían, no, fueron los judíos los que lo mataron. Y entonces muchos desarrollaron odio hacia los judíos y los judíos desarrollaron odio hacia las teologías, ¿no? Que los gentiles, digámoslo así, empezaron a desarrollar. Y se puede decir gentiles porque nunca tenían las raíces y no tenían al Mesías como el verdadero Mesías. Ahora, entonces todo esto, ¿por qué sucede? Por celos. ¿Por qué? Porque Judá nunca quiso compartir con nadie su herencia y su tierra. Y por eso es la disputa de las tierras que hoy vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos creían que, ellos creían que la salvación era por nacionalidad, por ser judío. Y no entendían, y por eso persiguieron a nuestro Mesías. Pero algo que también hay que entender es también la teología del reemplazo. Dice que solo los judíos mataron al Mesías y no admiten que estuvieron todos implicados, y eso es también pues algo horroroso. Juan 11:49. Todos. Juan capítulo 11, y vamos a leer el verso 49. Acuérdense que yo estoy leyendo la versión parafraseada para que lo tengan en cuenta. En el versículo, vamos a leer del 49 al 52. Y pone así: uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Caifás, sumo sacerdote de aquel año, dijo: ignorantes, ¿es que no comprenden que es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que la nación entera perezca? Esta profecía de que el Mesías, o sea, Yahshua, habría de morir por el pueblo, la pronunció Caifás desde su posición de sumo. ¿Qué era Caifás? No era sacerdote, o sea, era jefe de sacerdotes, sumo sacerdote. No porque a él se le ocurriera, sino porque fue inspirado a hacerlo. Era una predicación de que Yahshua habría de morir por Israel. Versículo 52. Pero no solamente por Israel, sino por todos los hijos de Dios esparcidos por el mundo entero. ¿Y quiénes son los esparcidos? Las ovejas de Israel. ¿Lo van entendiendo? Entonces, sin querer, este hombre, ¿qué hizo? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Que él profetizó. ¿Cómo? Él lo profetizó. Caifás, sin saberlo, profetizó que la muerte de Yahshua para él era un ser humano más. Era que el símbolo para que el pueblo no pereciera. Por eso es que aquí en esto de Juan 11 está aclarando el hecho de que el acto realizado por Caifás, todo el pueblo lo supo. O sea que el pueblo tuvo un antecedente de lo que estaban haciendo.
Entonces, ¿cómo puede la casa de Efraín volver al rebaño de Israel? Tendría entonces, acuérdense, que anularse Deuteronomio 24:1 o Jeremías 3:1. Pero entonces ahí es lo que vamos a ver. Vamos a concluir con esto, ¿no? Porque ya empieza el final, para que lo vean. Entonces, los cristianos, los judíos y la casa de Efraín ignoraban cómo puede ser ese hecho. Pero hay una persona que no lo ignoró y estaba en la escritura y no lo vieron. Vayan por eso al libro primero Hechos 9:15 y vamos a mirar quién es ese instrumento. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9:15, la palabra nos enseña quién fue ese instrumento. Escogido me es, dice así. Hechos 9:15. Pero eso es lo malo, que la gente piensa que fue Pablo y no fue Pablo. Fue el rabí Shaul. Hechos 9:15 dicen: ve y haz lo que te digo, le respondió el Mesías. Yo he escogido a Pablo, o sea, a Shaul, para que pregone mi mensaje entre las naciones, delante de reyes y al pueblo de ¿qué? De Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mí. ¿Lo entendieron? ¿Quién fue el instrumento escogido? El rabí Shaul. Imagínate, él era conocido como el rabí Shaul por el profundo conocimiento de la escritura, y no solo el conocimiento, sino la revelación que tenía. Entonces, abran Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 7, Romanos 7, y vamos a mirar, porque vamos a mirar varios aspectos. 7 del 1 al 3. Es que, ¿ya lo tienen? Es que no comprenden todavía, mis hermanos en el Mesías, conocedores de qué, con quién se relacionaba Pablo y a quién él está hablando. A los que se supone que conocen la Torá. Por eso es que nunca, escúchenlo, nunca un pastor puede ser alguien que diga: no, yo hago lo que quiera en la iglesia o con la iglesia o con el rebaño, pero yo de Biblia no sé mucho. No, entonces no sirve, no vale y no es pastor. Porque todo pastor tiene que ser un maestro. ¿Qué significa? Uno que conoce y uno que tiene la capacidad de transmitir el mensaje como Dios lo muestra. Seguimos leyendo. Empiezo de nuevo del versículo 1. Es que no comprenden todavía, mis hermanos en el Mesías, conocedores de la ley, o sea, de la Torá, que cuando una persona muere, la Torá pierde todo su poder sobre ella. Escuchen, cuando una persona muere, no, la Torá no tiene poder sobre ella, o sea, la ley no se le puede ejecutar, porque si yo voy y encarcelo a un cadáver, se me pudre en la celda. Si yo le cobro los impuestos a un cadáver, ¿se moverá a pagar? Si yo discuto con un cadáver o le cobro a un cadáver, ¿él podrá responderme algo? No. Por eso es que la ley no puede hacer nada delante de un muerto. Seguimos leyendo. Ahora, versículo 2. Por ejemplo, cuando una mujer se casa, ¿cómo pone ahí? Por ejemplo. Es un ejemplo y muchos lo toman como a veces como bases.
Cuando una mujer se casa, la ley la ata al esposo mientras está viva. Es un ejemplo de comparación con lo de Israel. La ley, pero si el esposo muere, ella deja de estar atada a él y deja de estar sujeta a las leyes matrimoniales. Si desea casarse de nuevo, ¿qué pone? Puede hacerlo. Esto sería incorrecto si el esposo viviera, pero es correcto si el esposo muere. Aquí está la clave de toda la Torá, de todo el antiguo pacto que llaman. En estos versículos del 1 al 3 o al 4, el apóstol, el Rabí Shaul, ¿qué es lo que hace? Les muestra la forma de una persona. Si yo soy el primer marido, el primer esposo de una mujer, y yo le doy carta de divorcio, pero ella, ¿qué sucede con ella? Porque él habla de la muerte, ahora se los voy a decir. Y ella se casa con otro y muere ese segundo, yo no me puedo casar con ella. Pero si yo me muero para casarme con ella, ¿qué ha sucedido ahí? Piénsenlo. Que yo no tengo el poder de resucitar. Nadie tiene el poder de resucitar. Por eso entonces esa ley humanamente no se puede cumplir y tiene que venir o suceder algo que sobrenatural. Ahora, preguntas, ¿quién fue el esposo de Efraín? ¿Quién fue el esposo de Efraín? Yahshua. Ahora, ¿cuál es el motivo por el que se divorcia Yahshua de Efraín? Por adulterio. ¿Entendido? No, fornicar no, adulterio. Número 3, otra pregunta. Según la Torá, o sea la ley, si una mujer divorciada podría volver de nuevo a su primer esposo si se ha casado por segunda vez. ¿Sí o no? No se puede, no. O sea, es ilógico, porque Deuteronomio 24:1 dice que es imposible, que no, que es antinatural, que es una aberración. Y ahora otra pregunta. Según Romanos 7, que lo acabamos de leer, ¿cuál es la forma de librarse del delito de adulterio? ¿Cuál es? Para que el primer marido, por la muerte, ¿verdad? Que muera el primer marido, entonces ella queda libre como siempre. Pero entonces, ahí es lo que sucede, que esto fue lo que explicamos también el domingo pasado. ¿Qué hizo Yahshua HaMashiach, el Mesías? Hizo lo que la ley, cumplió la ley. Y él, siendo el primer marido de Efraín, muere por Efraín, pero también muere como esposo de Judá, por amor. Por eso lo que el Mesías hace en la cruz es que muere por la casa de Judá, que lo rechazó y estaba en adulterio cuando él llegó, pero muere por la casa de Efraín, que son las 10 tribus esparcidas por el mundo, que era la ramera, porque se había acostado y se había esparcido con todos sus amantes. Entonces él muere y queda libre Judá y Efraín. ¿De qué? Cuando el Mesías muere en la cruz, esa muerte, cuando lo bajan esos 3 días, fue totalmente libre Judá e Israel, y es libre hasta hoy. Pero al resucitar, nace de nuevo el marido, nace el esposo. ¿Y qué es lo que hace? Por eso paga bajo sangre, porque solo bajo sangre se puede anular. O escúchenlo esto, ¿qué es lo que hace la sangre? La sangre redime. La sangre es la que hace entrar en la alianza de un pacto nuevo. Por eso él redime a su esposa. ¿Y qué es lo que hace su sangre? La compra, la purifica. Ahora miremos Romanos 5, que yo me estoy emocionando.
Vamos a Romanos 5 y vamos a mirar el 7. 5, 7. ¿Y qué pone? Ahí van a ver. Y dice así la palabra: ni aun siendo buenos podría esperarse que alguien muriera por nosotros, aunque pudiera suceder. ¿Sí lo ven? Pero el apóstol Pablo habla bajo los hechos que ya se conocían. Mas Dios nos demostró la inmensidad de su amor enviando al Mesías a morir por nosotros, aun cuando éramos esclavos pecadores. Imagínense, en la Biblia Kadosh nos habla que Él vino a hacer el acto de liberación más grande. Entonces, según la Torá, no hay ningún sacrificio que exija o que requiera resurrección, porque usted lee toda la ley y nunca se requería que resucitara. Por ejemplo, si yo degollo una vaca, una oveja, un cordero, no se exigía que resucitara, ¿no? Al animal muerto. ¿Por qué? Porque ya el perdón estaba ¿cómo? Por medio de la sangre que derramaba. Pero ¿cuál era lo que le daba la limpieza de pecado al pueblo de Israel? ¿La sangre o el aliento del animal? La sangre. Entonces, como el Mesías fue, por eso que se va a celebrar ahora dentro de poco, la fiesta de la Pesaj, la Pascua. ¿Y qué es la fiesta de la Pascua? Cuando el esposo se sacrifica, derrama toda su sangre para limpiar, purificar, para perdón de pecados. Por eso la sangre es para perdonar a la adúltera y a la ramera, a las dos casas de Judá sur, Israel norte, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ellas quedan libres de toda maldición. Escuchen lo que esto es lo que mucha gente no entiende. La Torá da bendiciones y la Torá establece maldiciones. ¿Entendido? Al establecer bendición, todo el pueblo muere a todas las bendiciones. Al declarar maldición, todo el pueblo muere a esas maldiciones cuando el Mesías muere. Pero al resucitar, como es el mismo Hijo de Dios lleno de gloria y de poder, todas las maldiciones de la ramera y de la adúltera, ¿cómo quedaron? Totalmente borradas. Y solo queda, por eso la muerte de la ley que acusa a la esposa del Mesías. ¿Y quién es la esposa del Mesías? Todo el pueblo de Israel quedó libre. O sea que ahora mismo, por la resurrección del Mesías, todo el mundo está libre de maldición. Pero si no se hacen, si no se acogen, si no entran en el pacto de que Él dio, de desposorio, entonces ese precio que Él pagó por la sangre, o sea que todo el mundo, porque ahorita hacen y deshacen y no pasa nada, por la sangre del Mesías, que está declarando a todo el mundo limpio. Por eso el que peca, escúchelo bien, y muere en pecado, ¿cómo será juzgado? Será juzgado, todo el que muere en pecado será juzgado terriblemente, porque en toda su vida no reconoció esto. ¿Lo están entendiendo? Y ahora, y el que vive en pecado pero entra en desposorio con el Mesías, ¿qué es desposorio? Que Él dijo: yo te elegí, yo te llamé, yo te compré y tú eres mía. Entonces, cuando yo entro en ese pacto, ¿qué sucede? Que cuando sean, por eso, ¿por qué no se dicen las bodas del Mesías? ¿Por qué no se dicen las bodas de Yahshua? ¿Por qué se dicen bodas de quién? Del Cordero. Porque el Cordero fue el que con su sangre perdonó, pagó, liberó el pecado
de todas las casas de Israel. Y esas casas, ¿a quién incluyen? Todo el mundo. ¿Lo entendido? Eso queda entonces. Ahora vamos a mirar Levítico 17:11 para que nos quede claro. Levítico capítulo 17, el verso 11. ¿Ya lo tienen? Dice: porque la vida de la carne, ¿dónde está? En la sangre. Y la he dado para que sea rociada sobre el altar de expiación por sus almas. Por sus almas. Es la sangre la que hace la expiación, porque en ella está la vida. Entonces, la sangre del Mesías, ¿qué era? La vida del esposo. Fue entregada para limpiar con una vida santa a la ramera y hacerla limpia y justa. Y él nace y él resucita limpio y justo, porque él era esposo y Dios, Mesías y esposo. ¿Entendido? Él lo era y él lo es. Entonces nuestro Mesías resucita para que la esposa sea de nuevo que acogida, sea amparada y entre de nuevo ¿en qué? En el pacto de ¿qué? De las bodas. ¿Para qué se escoge? ¿Para qué se escoge a esa amada y se separa y se da una dote? Es para casarse. ¿Y cuánto tiempo duraban sin verse? Que eso en el mundo nadie lo quiere hacer. ¿Un año? Yo cuando estaba en otro lado, eso era lo que hacíamos. Que hacíamos las personas que decían: pastor, esta persona me gusta y esta persona yo siento. Lo primero que hacíamos era ponerlos en un periodo de un mes para que buscaran una palabra, y por medio de esa palabra, ¿qué hacían ellos? Tenían que encontrar, tenían que orar, tenían que ayunar, estudiando la palabra para que Dios le diera un versículo, o sea, lo que llamamos una palabra rema, donde Dios le confirmara: esta es tu esposa o este es tu esposo. Ojo, escuchen algo que aquí no les va a gustar a muchas y a muchos. En el judaísmo no existe, y en la palabra no existe noviazgo. Eso no existe. Eso es totalmente pagano. Eso de que se novian, no, andamos juntos, conocemos juntos, cenamos juntos, caminamos juntos, al cine juntos, dormimos juntos, pero no hacemos nada, Eso es pagano, cultura pagana. ¿Por qué? Porque en el Señor es de que las dos personas se gustan, van al sacerdote, el sacerdote les dice: vayan, tienen X tiempo para buscar la palabra de Dios. Dios confirma o anula esa unión, y a muchas personas les ha mostrado: él no es tu pareja, ella no es tu esposa. Entonces se separan. Pero cuando él confirma, eso no es de que mismo empecemos los preparativos para la boda. No. Tienen que durar un año separados. ¿Para qué? Escúchenlo, ese año. Para que en ese año se forme tanto en él como en ella el carácter del Mesías, y que él se vuelva el número uno en el corazón de ella y en el corazón de él. Pero eso también es un probadero ¿de qué? Para probar si ellos de verdad no era un capricho, y se están sin verse ese año, que es lo que tengo que resaltar aquí. Sin verse. ¿Por qué ese año? Porque los dos deben estarse preparando para ser esposa, para ser madre, para ser esposo, para ser padre, para ser cabeza y para ser ayuda idónea. ¿Lo entienden?
Si el mundo siguiéramos las normas del Señor, no viviríamos el desastre que vemos. Luego, entonces, todo el adulterio, fornicación y el desorden que hay, no lo viviríamos. ¿Pero por qué lo vivimos? Por causa de nuestras bajas pasiones y que nos mezclamos con el mundo gentil. Es esa. ¿Y el mundo gentil qué es? Con los incircuncisos, con los paganos, con los que no aman a Dios, con los que no tienen temor de Dios. Y por eso el mismo pueblo de Dios ha perdido el temor de Dios. Y hoy en día, cuando escuchen lo que les digo, miren esto que les voy a lanzar. Toda cultura del mundo es cultura satánica. Solo la cultura de la Escritura es la cultura verdadera. Cualquiera que rechaza la cultura de la palabra por causa de la cultura del mundo está negando a su Mesías. Ahora, ¿para qué fue comprado Israel? Para unirse y ser una sola cultura, un solo pueblo, como el pueblo llamado y escogido por el Mesías. Ahora, cuando hubo derramamiento de sangre en la cruz, se anuló toda la maldición que había sobre todo el pueblo de Israel, sobre todo el pueblo de Judá, y quedaron libres para ser insertados y para unirse como uno. Vayan a Romanos capítulo 7:4, que creo que lo leí antes, pero así lo confirmamos. Libro o carta a los Romanos, el 7:4, y miren lo que pone. Y pone: cuando ustedes murieron con Cristo en la cruz, ¿lo ven? Cuando ustedes murieron con el Mesías en la cruz y están muertos, ya no están casados con ¿qué? Con la Torá. ¿Ven lo que les decía? Que la Torá, cuando yo muero, cuando yo acepto la muerte sustitutiva del Mesías en mí, yo muero a todo mi pecado. Entonces la Torá no tiene poder. ¿Para qué? Para destruirme o para juzgarme como reo. ¿Lo están entendiendo? Por eso dice: como ustedes murieron con el Mesías en la cruz y están muertos, ya no están casados con la ley, o sea, con la antigua ley, que fallamos y adulteramos, ¿no? Ni ella sigue teniendo poder sobre ustedes. Después, al volver a la vida con la resurrección del Mesías, lo hicieron como nuevas personas y ahora están casados, por así decirlo, con aquel que resucitó para producir, ojo con esto que se le olvida al pueblo cristiano, para producir buenos frutos, es decir, para hacer buenas obras para el Mesías, o sea, para mi esposo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuántos creen que hacer buenas obras es hacer eventos y recoger dinero? Es hacer eventos y pasarse la pipa. Es hacer eventos donde se conozcan y tengan coinonía, fraternidad. Tenemos que empatizar entre nosotros. ¿Eso es malo? No es malo, pero cuando eso se vuelve el eje de todo, es fatal, es pecado. Entonces, ¿qué debemos entender de allí? Que esta obra magistral que creó el Mesías, de amor, el Creador, está mostrando que por eso es que nosotros debemos, al entender esto, vivir dando que toda nuestra vida frutos de amor, frutos de gratitud por la maldición que nos quitó y por la redención que nos dio para ser su esposa eternamente. ¿Lo estamos entendiendo? Termino con Mateo 3. Mateo capítulo 3.
Y vamos a leer el verso 7 al 9. Mateo 3, del 7 al 9. Y pone: y si entre los que iban a bautizarse había muchos fariseos y saduceos, les decía abiertamente. ¿De quién están hablando? Juan el Bautista, Juan el que bautizaba. Y ponía, mire cómo Juan le hablaba, escúchelo, a los judíos, o sea, a la casa de Judá, cuando iban dizque a bautizarse los muy descarados, estando bajo adulterio espiritual. Y miren lo que les dice: hijos, ¿cómo ponen la versión 1960? Generación de víboras. ¿Cómo pone? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira de Dios? ¿No? Pero mírelo como pone aquí en esta versión: hijos de víboras, ¿quién les dijo que así podían escapar de la ira venidera de Dios? Antes de bautizarse, mire que en esa versión no lo pone. Por eso lo voy a todos los que están oyendo en el norte, sur, oriente, occidente, ojo. La Biblia de los Reina y Valera del 1960 tiene 4.473 errores de traducción, y toda persona que solo se basa en esa Biblia no conocerá al Mesías, porque las raíces hebreas las desconocieron totalmente, las ignoraron. ¿Entendido? Voy a seguir leyendo. Y pone: hijos de víboras, ¿quién les dijo que así podrían escapar de la ira venidera de Dios? Antes de bautizarse, demuestren que están arrepentidos. No crean que les va a bastar decir que son judíos y descendientes de Abraham, porque Dios puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Imagínense. Ahora para finalizar, todo esto, ¿qué es lo que nuestro Dios nos está enseñando con esto? De que la religión del mundo no puede salvar, es inútil para salvar, aunque ella quisiera salvar, no puede. Y que por eso nosotros tenemos que ir a los pies de ¿quién? Como hizo Nicodemo, a los pies del Mesías. ¿Y él qué te va a decir? Cámbiame esto, cámbiame lo otro. No, él te va a decir: te es necesario que nazcas del agua y del espíritu. ¿Qué es del agua? Pruebes quién soy yo, la fuente de vida eterna. Y del espíritu, ¿qué es del espíritu? Que yo muera a toda la filosofía y conocimiento. Miren algo que al mundo lo ha matado y se infectó la fe de muchos. ¿Por qué fue? Porque todo mundo dice: no, yo voy ahora a esta iglesia, pero no suelta, no abandona, ojo con esto, no se divorcia de toda la basura religiosa que ha aprendido en el mundo, y no toman la ley de su Dios, la escritura limpia y pura, con una mente liberada, sino que van con mentes esclavas de conceptos, ideas, prejuicios humanos, y por eso no pueden encontrarse con el Dios vivo. Israel y Judá tienen que morir al mundo porque murieron. Por eso, escúchenlo: ¿quién es salvo? El que entiende que en esa cruz, cuando yo miro esa cruz, veo a mi Mesías que murió y resucitó por mí. Pero ojo, la segunda parte es donde queda toda mi religión, toda mi experiencia, todos mis argumentos y toda la basura que yo aprendí del mundo espiritual y religiosa, y empiezo a conocer a mi Mesías con una mente limpia, nueva y despejada para recibir su verdad. Amén. Pónganse en pie. Y cierra tus ojitos, y el que los haya tenido cerrados los abre, y vamos a entregar este momento al Señor. Padre soberano, te damos gracias por este momento.
Gracias por las verdades, por las razones, por las sazones de tu majestuosa escritura. Te alabamos y te bendecimos, Abba Kadosh, soberano, santo, santo de Israel, por esta enseñanza que tú nos diste la luz en tu palabra por medio del Rabí Shaul, de enseñarnos y dejarnos ver, soberano Rey, en Romanos 7, que tú moriste, que tú abandonaste, te sacrificaste y abandonaste tu trono, tomaste forma de hombre, forma de siervo, porque tú eres el gran yo soy, y el gran yo soy es el Dios que puede convertirse en lo que quiera. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, pero tú eres el Dios que puedes transformarte en todo lo que quieras, porque eres Dios. Y te entregamos nuestras vidas, Señor, porque tú viniste, moriste por nosotros, matando nuestro pecado y anulando el pacto que nosotros corrompimos y pisoteamos. Y nos diste, soberano Dios, nuevamente el nuevo pacto de que eres el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo por los siglos, y renovaste lo que para la ley era imposible, renovaste lo que para el hombre era imposible, y nos diste vida y una vida en abundancia. Te entregamos, soberano Dios, las dos casas de Israel que están en el mundo, enredadas, Rey de Reyes, en religiones, divisiones, argumentos y criterios religiosos, para que en el nombre tuyo, Yahshua HaMashiach, se consuma por tu sangre toda esa maldad, y todos los pueblos procedan a reconocer el Calvario y morir allí contigo y nacer de nuevo del agua y del Espíritu, como tú anhelas que todos lo hagamos. Bendito Padre, bendito Dios, bendito Rey de Reyes, bendito Yahweh Mesías, Yahweh Yahshua, uno solo, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos por tu obra poderosa, por venir en carne, por hacerte carne y venir a hacer lo que no pudimos nosotros por nuestra desobediencia. Gracias, y te entregamos todo el que escucha atentamente, porque esas son tus ovejas perdidas. Esas son las ovejas que tú llamas, los que escuchan atentamente la voz de Yahweh, su Dios, para oírla y ponerla por obra, y los ponemos bajo tu manto, bajo tu gloria y bajo tu poder, en el nombre tuyo, Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, bendito Dios. Gracias por tu presencia y por tu amor. Amén.